Como estudiante de colegio o de universidad, de ser el caso, si yo te pregunto, ¿qué es una derivada? ¿Sabes contestarme? Ah, yo sí sé lo que es coger una función, un polinomio y coger x y cambiar por x menos h, restar por la misma función, dividir todo por h. No, no, no. No te preguntes si sabes cómo calcular una derivada, porque cualquiera puede aprender a calcular una derivada. Cualquiera puede aprender a mover numeritos. Pero pregunto en serio, porque si es que me respondes eso, para mí no sabes qué es una derivada. Pregunto en serio, ¿sabes qué es una derivada? ¿Sabes cómo se comporta, cómo se ve, cómo funciona, para qué sirve, con qué se come? Si la respuesta es no, este video es para ti. Esto no es una clase exhaustiva sobre derivadas y tampoco me voy a poner a resolver 30.000 ejercicios para que te aprendas y te quede en el coco cómo se hace, como si estuvieras aprendiendo a amarrarte los pasadores. Pero no es eso, porque para mí eso no es enseñar. Hoy voy a explicar, es un concepto muy básico, una idea muy simple, pero que muchos no saben sobre qué es una derivada. Quiero que entiendan de dónde sale ese concepto, pero sobre todo quiero que entiendan de dónde sale esa famosa fórmula que nos hacen aprendernos en el colegio. ¿De dónde sale eso de que, reemplazar la x por x más h menos la misma función, dividir todo para h, y luego hay que sacar un límite, no sé qué? Bueno, si quieres saber eso, quédate aquí. Vamos, ok. Primero quiero que se tengan claro un par de ideas. ¿Qué es una función y qué es la pendiente de una función? Me gustaría explicar 2 horas seguidas, clases sobre funciones, sobre pendientes, pero por si acaso alguien no cache, voy a hacerlo súper rápido. ¿Ok? Una función, ¿qué es una función? Una función es la relación que existe entre una cantidad que depende de otra. ¿Cómo depende? Como sea. Por ejemplo, yo digo el doble. ¿Cómo sería esa función? 2x, ¿no es cierto? Porque es el doble. Lo hago con un ejemplo más fácil. Mira, esta función que dibujé acá. Esta gráfica representa la cantidad de dinero que tengo en función del tiempo. ¿Qué significa eso? O sea, por ejemplo, yo digo que empiezo con una cierta cantidad de dinero y a medida de que transcurre el tiempo pasa esto. Por ejemplo, o sea, que está decreciendo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto dinero tengo en este punto de acá, suponiendo que de acá hay 10 días, o sea, por ejemplo, en el día 5, ¿qué cantidad tengo? Tengo esta de acá. O sea que, bueno, en este caso sería de 5, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que esta cantidad de acá depende de esta de acá. Dependiendo de, en este caso, el día en el que esté, voy a tener una cantidad de dinero u otra. Y eso lo explico mejor de una forma más didáctica. Miren esto. Imagínense que una función es una máquina. Una máquina, o sea, algo así, digamos, ¿no? Una máquina que yo le asigno un valor. Por ejemplo, le voy a decir que haga esto de acá. Mi máquina tiene por acá un agujero y tiene por acá otro agujero. Por acá meto números y por acá la máquina me devuelve números. ¿Qué significa esto? Yo meto un número, una variable, me devuelve otra variable. Esta variable que yo meto se llama variable independiente. ¿Por qué? Porque no depende de nada. Puedo meter lo que sea, lo que yo quiero, lo que esté buscando en todo caso, pero no depende de nada. Y esta de acá se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque esta sí depende. ¿Y de qué depende? A ver, pensando, ¿de qué depende? Depende de x. Dependiendo de qué número ponga yo acá, me va a devolver una cantidad acá. Sí se ve. Dependiendo de qué x ponga, y va a tomar un valor. Y para cada valor de x en una función, se le corresponde un único valor de y. Quédense con eso. Si entienden esa idea, entienden muy simplemente, pero entienden lo que es una función. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a esta máquina que le asigné esta función le meto un 2? Me devuelve 2 por 2 más 1. O sea, me devuelve 5. O sea que cuando x es 2, en esta función, y es 5. Y cuando x es 3, y es 7. Y cuando x es Pablo, ¿qué me devuelve? 2 Pablos más 1. O sea, y lo que sea. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Bien. Y una pendiente. ¿Qué es una pendiente?
será una pendiente? A ver, para explicar lo de la pendiente, voy a dibujar otra función acá. Imagínense que aquí tengo una función que no tengo idea, o sea, digamos que describe la cantidad de infectados de un virus, una enfermedad, lo que sea, y que es algo así, se está creciendo así, ¿no? Digamos, es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación, miren. Es la inclinación. ¿Se han visto cuando van en un carro y dicen, ah, mira esa pendiente sota? Esto es poca pendiente y esto es mucha pendiente, ¿se ve? La inclinación. Entonces, en este ejemplo del virus, que es un ejemplo falso porque esto no pasa en la vida real, por ejemplo, en este ejemplo del virus tengo esta pendiente de acá. Y miren una cosa, la pendiente en una función lineal, es decir, en una línea recta, se la suele definir así. No la pendiente, perdón, la forma de esa función. Donde m es la pendiente, x es pues, la variable, es decir, qué número le meto a la máquina en todo caso, y b, pues, b significa la intersección, en qué parte de este eje de acá, que es el eje y, corta, la intersección en el eje y. En este caso, por ejemplo, sería 0, porque está cortando justo en el origen, entonces corta en 0, entonces no existe ninguna intersección. Entonces aquí sería mx, y la pendiente en este caso pues sería 1. Bueno, la función sería simplemente x. Si yo grafico x me da algo así. Lo voy a hacer con otro ejemplo porque esta es una función identidad y la verdad es que no se alcanza a ver muy bien lo de la pendiente. Miren, imagínense que tengo, no sé, imagínense que tengo algo así. Miren, esa es mi función, algo así. Por ejemplo, no lo estoy haciendo exacto, simplemente estoy dibujando una manera. Entonces, como es una función lineal, se la define así, a la forma. Esto es la gráfica. Imagínense que aquí tengo un 1, aquí está el 1 del eje de las ordenadas del eje Y. Entonces aquí sería 1. Aquí sería 1. ¿Y cuál es la pendiente? Ya voy a mostrar cómo se calcula la pendiente. Digamos que por la inclinación yo digo que es un 2. Ah, mira, es la misma gráfica que la función que ocupé para el ejemplo de la máquina. Bueno. Eso es la pendiente, la inclinación, pero ¿cómo yo sé si tengo mucha pendiente o poca pendiente? ¿Cómo calculo esa inclinación? Fíjense ustedes en una cosa, y esto es importantísimo, aquí va el ejemplo de los carros, estos son carros, ¿ok? ¿Cómo puedo darme cuenta si tengo mucha o poca pendiente? Fíjense ustedes en una cosa, eso se puede saber comparando dos medidas, si se quiere. Imagínense que estos carros tienen que recorrer esta recta, que es una carretera, por ejemplo, digamos. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo mucha o poca pendiente? Tener mucha pendiente por lo general significa recorrer muy poquito y en medida de lo que recorro, en relación con lo que recorro, me alzo mucho. ¿Sí se ve? Imagínense que yo recorro en el carro mucho, recorro mucha distancia y en comparación de cómo estaba al inicio, al acabar, no me he alzado tanto. Hay una altura, sí, pero no es tanta en comparación con lo que recorrí. Eso es tener poca pendiente. Imagínense lo contrario, ¿qué pasa si yo recorro muy poco recorrido, pero en comparación como estaba al inicio, estoy arribísima? O sea, que tengo una pendiente así, en este caso es exagerado. Eso es tener mucha pendiente. O sea que es relacionar esta cantidad de acá con esta de acá. Lo que he subido, lo que he incrementado, en comparación con lo que he recorrido. ¿Va? Entonces fíjense ustedes en un detalle, cuando, por ejemplo, en cualquiera, ¿qué pasa cuando esta altura tiende a 0? O sea, tiende a ser 0, tiende a desaparecer. Significa que la pendiente tiende a ser esto, una línea recta, porque no existe. ¿Y qué pasa si tiende a infinito? O sea, esto sube, y nunca acaba, tiende a infinito. Significa que la pendiente tiende a esto, una pendiente infinita. ¿Va? ¿Se entiende eso? Eso es el concepto de pendiente, pero ¿cómo calculo cuánta pendiente tengo? Si conozco estos dos valores, que pueden ser metros, pueden ser centímetros, que es una idea abstracta, ¿okay? Porque estamos hablando de carreteras aquí. Vamos a verlo con cada carro. Este de acá recorre 30 y a medida de que recorre 30 sube 10. ¿Saben cuál es la pendiente? Bueno, es muy fácil de definir. Si ya entendieron lo que dije, la pendiente va a ser esto de acá. ¿No es cierto? Esto de acá me parece que es algo así, un tercio, algo así. Significa que por cada que por cada uno de estos 30, puede ser lo que sea, metros, digamos, por cada uno que recorra,
he subido 0.33 metros, si son metros, lo que fuera. ¿Se entiende eso? ¿Y este de acá qué es? Este de acá la pendiente va a ser esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto entre esto es un medio, ¿no es cierto? O sea, esto es 0,5. Este de acá tiene de pendiente 0,33 y este tiene 0,5, o sea que este tiene más pendiente que este y se ve, ¿no es cierto? ¿Y este de acá qué tiene? Este, a mirar que recorre 30, entonces esto es 1. ¿Tienen? Eso es una pendiente 1, que es lo que nos pasaba en esta gráfica de acá. ¿Se ve? ¿Se acuerdan de esta gráfica que cambié de ejemplo porque era pendiente 1? Entonces, eso de ahí es calcular la pendiente. Ahí está, ¿se ve? Y a partir de esa idea, miren, básicamente lo que hago es que si es que yo voy a borrar esto, con todo el carro, si yo calculo, si quiero calcular esta pendiente, esta subida, o esta bajada de promoción, que sería al revés, si es que esto se llama A y esto se llama B, para calcular la pendiente, ¿qué debo hacer? A sobre B. ¿Se ve? ¿Se ve lo que hice? Es así de simple, y de ahí sale una fórmula famosísima que todo el mundo se memoriza para la prueba, para el examen, pero nadie sabe cómo funciona. Que esta es famosísima, esta fórmula. Seguro la conocen. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, ¿qué significa? Significa que si yo quiero calcular la pendiente, correspondo 2 puntos de una función. Y a cada punto se le corresponde... A cada punto se le corresponde una X y una Y, ¿o no? O sea, digamos que este es mi primer punto, entonces esto de acá va a ser la primera Y y esto va a ser la primera X, esto es el eje X. Y cojo otro punto, se le corresponde pues otra Y y se le corresponde otra X. ¿Cómo calculo si yo sé que es A sobre B? ¿Se acuerdan lo que dije? Pues es bastante simple, imagínense que la función se va por acá, lo que sea. Yo quiero calcular esta pendiente. ¿Qué es lo que estoy haciendo prácticamente? A sobre B, o sea, tengo que calcular esta distancia de acá. Esto es A. ¿Y qué es A? Si es que este es X2 y este es X1 como fuera. X2, X1, lo que fuera. Esto es Y1, esto es Y2. Significa que esto de acá es Y2 menos Y1. ¿Sí o no? Y que tengo que dividirlo sobre B. ¿Y qué es B? X es esta distancia de acá, que es la diferencia entre este X2 y este X1. De ahí sale esto. Y si entienden eso, ya pueden entender lo que es una derivada. ¿Ok? ¿Se ve? Bueno, aquí lo explico un poco al apuro porque estaba prácticamente explicando lo que es una pendiente y las clases de derivadas, por eso fue un poco rápido. Pero ahora sí, me calmo. Voy a tomar agua. Bien. Entendido eso. Vamos a quedarnos con esta idea. Esta es la pendiente cuando quiero calcular esto. O sea, quiero calcular esta pendiente y esto de esto. ¿Va? ¿Se ve? Vale. Quédense con eso. Entonces, una pregunta. Muy bien, eso está todo chévere, ¿no? Ya sé calcular una pendiente de una línea recta que sube o que baja. No hice ejemplos con que baja, pero se pueden imaginar. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? O sea, y si tengo una función que es así, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿rompí las matemáticas o qué? Ya no sirve lo que expliqué. Vale. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Lo que voy a hacer aquí, lo primero que debemos de entender es que, a ver, ¿cómo calculo la pendiente de esto? Primero debemos razonar una cosa. La pendiente no es la misma en cada punto. O sea, la pendiente de esto de acá no va a ser la misma pendiente que acá, porque yo acá tengo una pendiente, muy poca pendiente, y esto acá es una pendiente sota, o sea, no son la misma. O sea, como esto es una línea recta, la pendiente de acá va a ser la misma que acá. Pero esto es una curva, aquí esto no funciona. ¿Y acá qué voy a tener? Acá voy a tener una pendiente negativa, está bajando, pero igual es una pendiente. Y acá muy poca pendiente. Fíjense ustedes en una cosa, como esto es negativo, y termina siendo una pendiente positiva, en algún momento tendrá que pasar por el cero. Es decir, que existe un único punto en algún momento en el que la pendiente va a ser cero, o sea, no va a haber pendiente. O sea, ¿y qué pasaba cuando tendía a cero la pendiente? ¿Se acuerdan que era esto? Bueno, recto, pero ahí está. Eso pasa. Pero ¿cómo calculo entonces la pendiente en un punto?
porque no puedo calcular la pendiente de todo, porque no es lo mismo en toda la curva. ¿Cómo calculo? Digamos, quiero calcular en este punto. ¿Y cuánto es la pendiente ahí, en ese punto? Aquí. Bueno, les presento a la recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? La recta tangente es simplemente la recta que roza por el punto que yo elija, solo por ese punto. O sea, en este punto, dada esta curva, ¿cuál va a ser la recta tangente? La recta tangente va a ser esto. Y voy a intentar hacerlo lo más recto posible para que se entienda. Va a ser algo así mi recta tangente. No está del todo recto, pero se ve. ¿Se ve? Roza por este punto nada más. Imagínense que roza solo por este punto, que es el que quiero calcular mi pendiente. Se ve que si yo eligiera otro punto, ¿cómo se mueve, cómo se comporta la recta tangente? O sea, si yo eligiera este punto, ¿cuál sería la recta tangente? Imagínense que esto se mueve, si no, no puedo moverlo porque no puedo moverlo que rayo. Pero imagínense que esto se mueve así. ¿Por qué se puede? Bueno, ¿se ve? ¿Se ve eso? O sea, y si quiero acá, ¿se ve cómo se comporta esta recta tangente? Solamente toco un punto. Bueno, entonces, si yo calculo esto es una línea recta. Entonces, si yo calculo la pendiente de esta línea recta, habré calculado la pendiente de la curva en este único punto. Si me muevo a otro punto, ya no va a ser la misma, porque voy a tener otra recta tangente que a lo mejor está más inclinada, entonces va a tener otra pendiente. ¿Se ve? Ya, pero ¿cómo calculo esa pendiente? Bueno, les presento otra recta. Esta la voy a dibujar con otro color, aquí tengo un rosado. Les voy a presentar otra recta. Esta se llama recta secante. ¿Qué hace esta recta secante? Esta recta secante corta en dos puntos. El que yo elegí, y voy a elegir otro punto, cualquiera, el que sea. Por ejemplo, este de acá, digamos. ¿Cómo sería la recta secante? Si digo que une ambos puntos. Bueno, voy a intentar hacerlo recto. Ahí está. Esa es mi recta secante, porque esta corta por dos puntos. Y la tangente solo por uno. O sea, no corta. Bien, entonces, quiero calcular la pendiente de esto. ¿Cómo calculaba la pendiente? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, bien. Tengo aquí mi función. Ahí está mi función. Bien, vamos a calcular esta pendiente. Vamos a calcular esta pendiente. Quiero que se fijen en una cosa. Esto es intuitivo. Así, ahora sí presten atención. ¿Qué es este punto de acá? Este punto de acá es el que yo elijo, es mi variable, es decir, x. Ahí está. ¿Y qué es lo que me devuelve esta curva cuando yo la devalúo en x? Si yo meto x, ¿qué y me devuelve? Como el punto está acá, me devuelve esta y de acá. Y esto, como es la función, se llama f de x. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? ¿No es cierto? Y este punto de acá, ¿cómo se llama ese punto? ¿Dónde está? Ese punto está acá, ¿no es cierto? En el eje x. Ese punto está acá. ¿Y qué me devuelve cuando yo devalúo mi función en ese punto? Me devuelve esto de acá. ¿Y cómo se llama eso? Atención. La distancia entre acá y acá, es decir, entre este punto y este, se cacha esta distancia. Esa distancia, bueno, así como dije, esa distancia se llama h. H. ¿Por qué se llama h? Porque en los libros está h y ya está. Algunos autores lo llaman delta x, otros lo llaman incremento de Newton. No importa cómo se llama, lo importante no es saberse de memoria cómo se llama, lo importante es saber qué es y cómo funciona. Entonces, de acá a acá se llama h. Esta distancia de acá se llama h. Entonces, fíjense ustedes en una cosa. Si esto de acá es x, si de acá a acá es x, y de acá a acá es h, de acá a acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? X más h, ¿no es cierto? O sea, x más h. Y si yo devalúo en x más h, ¿qué me devuelve? Me devuelve f de x más h. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Bueno. ¿Y cómo calculo entonces la pendiente? Recuerden que quiero calcular la pendiente de esta recta rosa que dibujé allí.
aplicando esto de acá. ¿Y qué pasa si aplico esto de acá? Miren lo que vamos a descubrir. Ahora sí, atentos. Quiero calcular este A. ¿Qué es este A? ¿Qué es este A? ¿No será que acá tengo un triángulo? Miren, acá tengo el triángulo, puedo calcular esta pendiente. ¿Y qué es de este lado? ¿Qué es de acá a acá? Si esto es f de x, esto es f de x más h, ¿cuánto será de acá a acá? O sea, de acá a acá es f de x más h más f de x. O sea que de acá hasta acá, esta distancia es esta entera menos este cachito de acá. O sea que esta pendiente es por A, es decir, esta distancia, f de x más h menos f de x. Ahí está, ¿se ve? De ahí sale cambiar por x más h, ya lo vamos a ver. De ahí sale. ¿Y qué tengo que hacer después? Dividir por este incremento de acá. Y no dijimos que este incremento se llama h. Ahí está la pendiente de esto, muy bien. Pero todavía tenemos un pequeño problemita. Ok, ya vimos esto, voy a borrar. Todavía hay un pequeño problemita. Yo estoy calculando la pendiente de esto de acá, pero recuérdense que como quiero calcular la pendiente en este punto de esta curva, o sea, quiero calcular la pendiente de esta recta. A ver si es que raya bien este celeste. Esta recta de acá. Esta de acá, esta celeste. Eso es lo que quiero calcular. ¿Cuál es la solución que me da las matemáticas? La solución que me da las matemáticas es una solución bellísima. La solución que me da es hacer este incremento h cada vez más chiquito. O sea, hacer que esto sea tan chiquito, que se acerque a cero. No puede ser cero porque significa que no existe, pero que se acerque a cero. Y eso no es un número, porque pues si 0.00001 se acerca a cero, pero a ese número le aumento otro cero más y ya digo, es más chiquito. No es un número, es una idea, es un concepto. El concepto del límite. O sea que si quiero calcular la pendiente de acá en este punto, tengo que calcular esto cuando h tiende a cero. O sea, tengo que calcular el límite cuando h tiende a cero. Sí se ve por qué. Se ve porque si yo uno estos dos puntos, h se hace pequeño, significa que estos dos puntos se unen. Esta recta rosada, que es secante, va pasando de ser secante y se va convirtiendo en tangente, se va pareciendo cada vez más esta de acá. Sí se ve, no puedo hacerlo yo, pero se ve. Esto se va convirtiendo en esto. Por eso es el límite cuando h tiende a cero. Y eso, queridos amigos, eso es la derivada. Eso es la derivada. ¿Qué es la derivada? Un nuevo dato de salida. ¿Se acuerdan de la máquina? ¿Por qué es un nuevo dato de salida? Porque esto es una nueva función. Es una nueva función, acuérdense de la máquina, es una función que yo le meto un punto y me devuelve una pendiente. Dada una función que es una curva, que es esta blanca de acá, la función me permite conocer la pendiente en un punto dado. Y a cada punto va a tener su pendiente. Por eso es que se llama función derivada. Esa es la función. La derivada, pues, una función nueva que me permite conocer la derivada en un punto de una curva. Bien, si entendimos eso, estamos al otro lado. ¿Quieren que haga un ejemplo? Veo un ejemplo, bueno. Ya vimos esto de acá. Está muy bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo así, muy de chill. Así está muy pequeño. Bien, esto de acá. ¿Ustedes ya entendieron esto? Ya le saben a las derivadas, ya le saben. O sea, resolver ejercicios es aparte. Eso es aparte. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aplicar esto a una función que tenga una curva, obviamente, porque eso es la derivada. Por ejemplo, x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Bueno, apliquemos esto. La derivada es un límite cuando h se va a cero
¿De qué? De la función devaluada en x más h. Si yo devalúo esta función x más h es esto de acá, ¿no es cierto? De ahí sale eso de reemplazar, esa explicación tan vaga de se reemplaza la x por x más h. ¿No? Bueno, menos la función en x, o sea, menos de x cuadrado. Todo dividido h. Ya está. Tengo que hacer ese cálculo. Y sí, se hace de manera mecánica, pero ya entiendo por qué. Bueno, ¿qué tengo acá? Binomio al cuadrado. Eso es demostrable. ¿Qué es un binomio al cuadrado? Pues es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es demostrable. No lo voy a demostrar aquí. Pero, ¿cómo sería esto? Bueno, la derivada, límite cuando h tiende a 0, de este binomio al cuadrado, ¿qué sería? Pues sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos x cuadrado. Todo dividido h. ¿Qué tengo acá? X cuadrado menos x cuadrado. Y tengo 7 canicas menos 7 canicas. ¿Y eso cuánto es? 0. O sea que tengo esto nomás. 2xh más h cuadrado sobre h. Esa es mi derivada escalar. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Acá puedo sacar factor común h, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar factor común h. ¿De quién sería ese factor común h? Pues sería de 2x más h. Si yo aplico la distributiva acá, a cada uno de estos miembros, me debería dar esto de acá. H por 2x, 2h, h por h, h cuadrado. ¿Se ve? Y en parte, eso es el factor común. Y en parte saqué el factor común por esto. Porque cuando este parámetro h tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces h con h se cancelan. Y lo que me queda es 2x más h. Pero, ¿qué pasa cuando h se va hacia 0? ¿Qué es esto? 2x. 2x, o sea, esto se va a 0. O sea, me queda esto, pero como no hay nada en función de h, ya no hay límite. Y la derivada ha sido 2x. ¿Ahí está? Ya lo demostré. Entonces, miren, la derivada, me voy a quedar con eso. Ya para terminar, me voy a quedar con eso. Entonces, la función x cuadrado, ¿cuál ha sido la derivada? La derivada ha sido 2x. Ahí está. ¿Quieren ver cómo? Ya con esto termino, ahora sí. Ahora sí, con esto termino. Grafiquemos esta función x cuadrado para que se vea. ¿Cómo grafico? Bueno, voy a hacerlo a mano alzada, así que no se esperen nada de profesionalismo acá. Lo voy a hacer rápido. Esto es x, el valor que meto, el valor que me devuelve. Positivo, negativo. ¿Sí? Y el positivo, bueno, no importa. ¿Se entiende? Esto es muy fácil, esto es un plano. Entonces imagínense que tengo, bueno, los de x. No lo estoy haciendo con la misma separación, ni escalado ni nada, simplemente quiero hacerlo rápido. Ahí está, eje positivo, negativo, lo que quieras. ¿Qué pasa cuando x es 2, por ejemplo? Cuando x es 2, aquí, ¿qué es y? 4, ¿no es cierto? O sea, el punto está acá. Aquí está el 2 y aquí está el 4. Proyecto y proyecto. Así se grafica. No voy a explicar cómo graficar una función. Encima es bastante fácil. ¿Y qué pasa cuando x es 3? Cuando x es 3, o sea, este x de acá. ¿Qué le pasa a este x de acá en esta función? Esto es 9. Digamos que es por acá más o menos. ¿Y qué pasa cuando esto es menos 2? Cuando esto es menos 2. O sea, acá. Es menos 2 al cuadrado. O sea, menos 2 por menos 2 y sus 4. O sea, acá. ¿Y qué pasa cuando esto es menos 1, por ejemplo, o menos 3? Bueno, si fuera menos 3, no es muy difícil adivinar que sea por acá, más o menos a la misma distancia. Y cuando es 1 es 1, y cuando es menos 1 es lo que quieras. ¿Ok? O sea que la gráfica es algo así. ¿Ok? Hecha de una forma muy vaga porque quiero hacerlo rápido. Entonces, quiero calcular la derivada. La derivada, es decir, la pendiente. Sí, quiero calcular la pendiente, perdón. De este punto de acá. ¿Qué punto es este? Del punto 1 y 1. Aquí está 1 y aquí está 1. ¿Cómo calculo la pendiente? Con la función derivada. ¿Cuál dijimos que era? Era 2x. Entonces, imagínense, ¿cuál sería mi recta secante a tangente acá? Sí, ¿no es cierto?
Y si yo ocupo esta función derivada, la estoy ocupando para calcular la pendiente para ir acercando. ¿Y cómo es? O sea, en este caso está devaluado en el punto 1. Sería esto de acá, ¿sí o no? O sea que la derivada en ese punto, la pendiente en ese punto, como ocupé la función derivada, esta prima significa derivada, es 2. Esta pendiente es 2. Pueden ocuparlo del triángulo y pueden ocuparlo que quieran. Demostrado. ¿Por qué explico todo esto? ¿Por qué lo explico de esa forma encima? O sea, ¿por qué? Porque esto es muy importante de entender. Lo que a mí no me gusta es que no nos lo expliquen así. Que a nosotros nos dicten fórmulas. Porque a veces es peor, a veces el profesor, y de hecho de esto salen las famosas leyes, las famosas fórmulas de derivación. No tienen nada de malo, pero para aplicar esas fórmulas uno debe saber cómo son. Porque si no uno está haciendo matemáticas con los ojos vendados, sin saber qué está haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los profesores vienen con las clases derivadas y no explican nada de esto, y lo único que hacen es decir las fórmulas. O sea, por ejemplo, bueno, vamos a calcular una derivada. Les explico esta fórmula. Tenemos una función x elevada a un n. ¿Cómo saco la derivada de una función que es así? Y te enseñan esta fórmula. Esta de acá. Dicen, este exponente baja a multiplicar esta base y elevo a este exponente menos 1. Y eso es lo único que explica. No explican nada más. Eso es lo único que explica. Entonces, cuando el profesor venga con esta explicación, va a haber dos tipos de alumnos. Va a haber uno que va a decir, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ni siquiera me ha explicado qué es una derivada. Ya me está diciendo que para calcular debo bajar la base y elevar al exponente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué es eso y por qué no es otra cosa? Y quiero saber cómo funciona eso. Quiero saber cómo pasó a ser así tan simple. Y va a haber otro estudiante que simplemente va a decir, ah, chévere, tengo que memorizarme eso. Y ya sé derivar. Ya entiendo lo que es una derivada. Bueno, estoy en la reflexión. Reflexión final del video. Sí, ya sé lo que es una derivada. Entonces, va a venir el profesor y va a decir, a ver chicos, pon 10. Calculen la derivada de una función que se ve así, por ejemplo. Y va a venir el alumno número 2 del segundo alumno y va a decir, tengo que aplicar esto. O sea, bajo la base a multiplicar y elevo a la base menos 1. O sea, tengo que hacer esto, miren. Ya está, profe, ahí está. ¿Sí ven? Y en función de qué tan rápido lo haga, va a depender su nota o la sensación de sorpresa que cause. No sé. Pero una pregunta, ¿creen que eso es saber matemáticas? Muchos van a decir, sí, él lo hizo rápido. No es saber matemáticas porque no sabe qué hizo. Saber matemáticas realmente no es saber hacer cosas de memoria, no es decir, este se multiplica por este y se eleva a este menos 1 porque sí. Eso no es saber matemáticas. Eso es el equivalente a saberse de memoria una receta de cocina. Eso es el equivalente a aprender a manejar. Es algo que has hecho tantas veces que se te ha quedado cómo hacerlo mecánicamente, pero no entiendes qué estás haciendo en este caso. Eso no es saber matemáticas realmente. Y yo digo esto porque ese estudiante no tiene la culpa la tiene el sistema educativo en el que estamos, pero ese estudiante no sabe matemáticas. El estudiante que realmente sabe o tiene potencial para saber es el número 1. El que se preguntó, el que se cuestionó, el que dijo no entiendo, el que dijo no sé. Porque decir no sé o decir no entiendo no siempre es sinónimo de ser bruto. Muchas veces, y en este caso, decir no sé, en este caso es sinónimo de ser muy inteligente, porque se dio cuenta de que el simple hecho de que lo haya mentalizado, de que haya pensado, ¿y eso qué es? O sea, ¿por qué eso es así? Quiere decir que se cuestiona, que sabe que esto tiene un trasfondo. Eso es saber matemáticas, saber aplicar todo esto. No saber mover números y hacerlo rápido, que es peor.
No, eso no es saber matemáticas, ¿no? ¿Ya lo ven? Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero enseñar a resolver ejercicios para que tengas una prueba mañana, no, yo quiero enseñar matemáticas de verdad. ¿Bien? Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta clase. La verdad es que no sé cuánto vaya a tardar el video, tal vez mucho tiempo, pero recuerden que esto es una clase sencilla y pueden decir ahora que ya saben lo que es una derivada y no simplemente calcularla. Y entender eso es entender matemáticas realmente. Ya lo dije como 100 veces, pero no llenen su conocimiento de vacío creyendo que saben cosas cuando no saben hacerlas. ¿Ok? Saber es otra cosa, saber es entender, ¿no? Saber no es sacar resultados como si fuéramos calculadoras, ¿ok? Recuerden eso. Si por lo menos si algo se van a sacar de este video, es de eso. Y yo quiero que las personas que me vean, aunque sean 5 personas, no sean eso. ¿Ok? Gracias.